¿Qué saben del páncreas? A ver, ¿alguien quiere compartir sus conocimientos sobre este órgano? El páncreas. ¿Qué saben del páncreas? A ver. A ver, Fernando Isa, ¿qué sabes del páncreas? Claro, doctor, el páncreas es ahorita santo es como una glándula. La forma sería como una pera, es larga y aplanada. Se ubica en la barriga y está rodeada por el estómago y está en relación con el intestino, el hígado, el vaso y la vesícula biliar, doctor. Ya. ¿De dónde ha leído usted de que está ubicado en la barriga? Eso lo he podido deducir, pero al estar en el abdomen se podría decir mejor, doctor. Mil Eso, disculpas. ya. Lo que tienen que hacer ustedes jóvenes es utilizar términos médicos, ¿sí? La Sí, doctor, barriga mil ya es, disculpas. sí, sí, entiendo, pero ya tienen que ir cambiando su lenguaje, ¿listo? Ustedes ya van a ser médicos, ¿no? Entonces tienen que hablar con más términos anatómicos, ¿no? Muy bien, ¿qué más saben del páncreas? A ver, Lisette Ceballos, definamos el páncreas. Lisette, Doctor, podría agregar que el páncreas ayuda a la digestión con sus enzimas, doctor. ya, muy bien. Lisette Ceballos está, estaba hace un momento. ¿No está Lisette Ceballos? A ver, alguien. Milagros Ramírez. Doctor, Sí. A ver, ¿qué sabe del páncreas, señorita? ¿Qué es el páncreas? ¿Dónde está ubicado el páncreas? ¿Para qué sirve el páncreas? A ver. bueno, a lo que me acuerdo, bueno, la verdad no leí mucho, pero sé que está ubicado en la parte por detrás del abdomen, como dijo mi compañero, y justo por debajo del estómago, sí. Em, También sé que tiene funciones digestivas y hormonales y ayuda a digerir, creo que, si no me equivoco, los azúcares. Ya. A ver, Moira. Mariana Tapia levantó la mano. A ver, ¿qué me puedes decir, Mariana? Doctor, el páncreas es una glándula tanto endocrina como exocrina. Es un órgano retroperitoneal, excepto la cola del páncreas. Está situado detrás del estómago y está rodeado por las cuatro porciones del duodeno. Y tiene una longitud aproximada de 15 a 20 centímetros. Y las cuatro porciones del páncreas son la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Y el páncreas se compone de dos tipos de tejidos, que son los acinos, que secretan jugos digestivos, y los islotes de Langerhans, que secretan las hormonas pancreáticas. Ya, muy bien. ¿Qué más? Ricardo Jaldín. Ricardo Jaldín está. Sí, doctor, presente. A ver, ¿qué No, más doctor, me puedes decir? no tendría nada más que aportar. Se ha casi dicho lo básico del páncreas, ya mi compañera anteriormente dijo las proporciones de Langerhans que secretan las hormonas, se le considera una glándula también tanto exócrina como endocrina, sus Ya. partes respectivas ¿Y también. qué hormona secreta? No sabría nombrarle, doctor, no me acuerdo ahorita. Ya. Luis Ortiz. Sí, doctor. A ver. No podría contar más de lo que mis compañeros ya dijeron. O sea, ¿no sabe más nada del páncreas? No, ellos dijeron todo lo que ya sabía. Ya, pero faltan muchos aspectos, ¿no?
Ya. A ver, Carolina López, ¿qué más quieres agregar? Sobre lo que usted dijo de las hormonas, también como mi compañera mencionaba de que secreta hormonas, pues estas dos hormonas son la insulina y el glucagón, y también como dijo mi compañera Milagros, estas lo que se encargan de hacer es regular la concentración de glucosa en la sangre. ¿Y cuál es la función de la insulina? Señorita. La insulina también no regula eso, la glucosa en la sangre, Claro, pero doctor. ¿cuál es la función de la insulina? ¿Mm? ¿Y el glucagón qué función tiene? A ver, Luciana Rosso, ¿qué dice al respecto? No sabría decirle muy bien, doctor, no conozco sobre estas hormonas. Ya. ¿Alguien Yo, tiene alguna idea? la insulina sirve para bajar el nivel de glucosa en la sangre y el glucagón, lo contrario, aumenta la glucosa en la sangre, los niveles de glucosa en la sangre. Ya. ¿Quién está participando? Álvaro, doctor. Álvaro Chambi. Álvaro Chambi, muy bien. Carolina López, ¿algo más que quieras mencionar? ¿Levantaste la mano? No, perdón, doctor. Ya. Muy bien. Vamos a definir el páncreas. El páncreas es una glándula mixta. Por un lado tiene una secreción exócrina. Esa secreción exócrina es el jugo pancreático. Este jugo pancreático está directamente relacionada con la digestión de los alimentos que ingresan al intestino delgado. Es decir, que tiene una actividad digestiva. El jugo pancreático se vierte directamente a la segunda porción del duodeno, ¿no? A través de unos conductos, que son los conductos pancreáticos, tanto el principal como el accesorio. Enseguida vamos a ver estos conductos. Y a través de estos conductos se excreta la secreción exócrina, que tiene grandes concentraciones de enzimas. Enzimas que van a ir a digerir los carbohidratos, están las disacaridasas principalmente. También digieren a las grasas, como la lipasa pancreática, las proteínas, como la tripsina, la quimiotripsina y otras, las proteasas, que son enzimas que van a digerir las proteínas. Y también se vierte un contenido acuoso que es el bicarbonato de sodio. El jugo pancreático tiene un pH alcalino, es decir, de que está por encima de 7 el pH, ¿no? Esto es importante ya que en este ambiente alcalino es donde actúan las enzimas. Y además también este pH alcalino neutraliza a la acidez del estómago. El estómago tiene un pH ácido, ¿no? De 3.5. En cambio, el jugo pancreático está por encima de 7, 7.5, 8. Y esto hace de que neutralice esta acidez y para que las enzimas puedan actuar en el duodeno. ¿Sí? Entonces, esa es la función exócrina y la función digestiva. Por otro lado, el páncreas también es una glándula endocrina. ¿Qué significa? De que esta glándula es parte del sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por una serie de glándulas que producen hormonas, ¿no? Y estas hormonas pasan directamente a la sangre y circulan por todo el organismo, actuando en los órganos diana, que se llama, o órganos en blanco, ¿no? En células blanco, que se llama, o células donde actúan las hormonas. El páncreas, al ser una glándula endocrina, ¿no? Es parte de este sistema que les decía, que está conformado por la glándula hipófisis, la glándula tiroides, los ovarios, los testículos, las glándulas suprarrenales, son parte del sistema endocrino. Y el páncreas
es parte de este sistema. Ahora, ¿qué hormonas produce? Eso les preguntaba. Principalmente produce dos hormonas. Por un lado, la insulina y por otro lado, el glucagón. La insulina es una hormona que, en realidad, ambos regulan el metabolismo de los carbohidratos, principalmente de la glucosa. La insulina es una hormona que baja los niveles de glucosa en sangre. Es decir, que cuando nosotros ingerimos alimentos que tienen gran cantidad de carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, como pan, el azúcar, las harinas, los fideos, la papa, el arroz, que tienen carbohidratos, estos ingresan a través del aparato digestivo, se absorben y inmediatamente se empieza a elevar la glucosa en sangre. Eso es por la absorción de los micronutrientes y la absorción de la glucosa, ¿no? A nivel intestinal. Entonces, en ese momento se secreta la insulina para hacer de que esa glucosa disminuya a niveles normales. ¿Qué hace? Hace de que esa glucosa que está elevada empiece a almacenarse en el hígado y también se almacena en los músculos, ¿no? Como una reserva de energía, ¿no? Se almacena en forma de glucógeno. Ahora, por eso se lo denomina a esta hormona, a la insulina, se lo denomina como hormona hipoglicemiante. Por otro lado, tenemos al glucagón. El glucagón es una hormona también que se produce en el páncreas y esta hormona eleva los niveles de glucosa en sangre. Cuando el organismo necesita glucosa, cuando, por ejemplo, estamos en ayunas o estamos en periodos de inanición, ¿no? Donde no consumimos alimentos, entonces en ese momento se produce grandes secreciones de glucagón y empieza a extraer la glucosa que está almacenada en el hígado, en los músculos, para elevar la glucosa en sangre. O sea, estas dos hormonas se van regulando por mecanismos de retroalimentación, tanto positiva como negativa. Eso ya lo van a ver en fisiología ustedes. Y es así de que la insulina y el glucagón se van regulando la cantidad de glucosa en sangre. La glucosa en sangre tiene un valor de 70 hasta 110 decilitros, ¿no? Y ese es el valor normal. Ahora, cuando existe insuficiencia de glucosa, se presenta una enfermedad. ¿Qué enfermedad es esta? Cuando no hay insulina en el organismo, ¿qué enfermedad se presenta? ¿La diabetes, doctor? Muy bien, la diabetes. La diabetes. Entonces, la diabetes es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, donde el páncreas ingresa a una insuficiencia en la producción de insulina y ingresa alimento rico en carbohidratos, empieza a aumentar la glucosa y como no hay insulina, la glucosa queda aumentada por largos periodos de tiempo, no se regula, no baja y eso lo llamamos diabetes. ¿Sí? Entonces, es una patología muy, muy frecuente que se presenta. Entonces, esta glándula, como ya hemos mencionado, es una glándula mixta, tanto de secreción interna y externa. La externa es el jugo pancreático, y la interna son las hormonas que hemos mencionado. Ahora, esta glándula tiene esta ubicación. Fíjense. Acá. Esta es la ubicación del páncreas. Si se fijan acá, el páncreas tiene la forma alargada. Se extiende desde el duodeno, que está acá al lado izquierdo de su pantalla, ¿no? Este es el duodeno, fíjense. El duodeno está rodeando a la cabeza del páncreas, ¿no? Las 4 porciones que tiene el duodeno rodean la cabeza del páncreas. Y esta glándula se extiende desde el duodeno hasta el vaso.
Fíjense ahí, hasta el vaso. Entonces, es un órgano retroperitoneal, es decir, que está por detrás de la hoja posterior del peritoneo. ¿Listo? Ahora, como tiene esta forma alargada, ¿no? Se extiende más o menos a la altura de L2, L3. Está por delante de la arteria aorta, por delante de la vena cava inferior, y está rodeada por las 4 porciones del duodeno. Anatómicamente, y por la forma que tiene, se describe en este órgano una cabeza, ¿no? Un cuello, que es la parte estrecha, un cuerpo, que es la parte más alargada, ¿no? Y la parte final se la denomina cola. Esta cola en realidad está rodeada por peritoneo, ¿no? Entonces, y esta cola se extiende hasta la cara visceral del vaso. Es un órgano que está por detrás del estómago, no está por debajo, está por detrás del estómago, forma la pared posterior de la transcavidad de los epiclones, ¿sí? O la bolsa omental, que también se llama, ¿no? Y está por delante de la arteria aorta, por delante de la vena cava inferior. Esa es la ubicación. Ahora, los anatomistas, cuando han empezado a estudiar este órgano, lo compararon con una lengua de un perro, ¿no? Por lo largo que era y la forma que tenía, ¿no? Entonces, eso está escrito también en los libros de anatomía, ¿no? Que tiene la forma de una lengua de un perro, es decir, alargada, ¿no? En esta imagen podemos observar la disposición también del mesocolon transverso. Fíjense, y esto era una pregunta, ¿no? De examen inclusive, este mesocolon transverso es el que se extiende desde el riñón derecho hasta el riñón izquierdo, ¿no? Llegando hasta el vaso inclusive. Entonces, este mesocolon transverso es el meso que une al colon transverso y divide al páncreas en dos partes, ¿no? Una supracólica e infracólica. Y en realidad el mesocolon transverso divide al abdomen en dos partes, ¿no? Una supramesocólica y otra inframesocólica. Acá de igual manera se puede observar claramente la disposición de este órgano, ¿no? En sus diferentes relaciones. Interiormente tenemos dos conductos. Uno de ellos es el principal, que se extiende desde la cola, ¿no? Desde acá, se extiende en todo lo largo del cuerpo, ¿no? Llega hasta el cuello, ¿no? Y se continúa y se une al colédoco, ¿sí? Al colédoco. Y ambos desembocan en la segunda porción del duodeno. De ahí nace un conducto accesorio, ¿no? Que es el conducto accesorio de Santorini. Es un conducto pancreático que también está presente en esta glándula y desemboca también en la segunda porción del duodeno, pero ligeramente por encima del principal, ¿no? Este conducto principal se llama también conducto pancreático de Wirsung, ¿sí? El de Wirsung está, bueno, formando parte de la estructura del esfínter de Oddi y desemboca en la carúncula mayor, y el otro, el pancreático accesorio, en la carúncula menor, ¿sí? En el lado izquierdo tenemos, fíjense, los acinos, los islotes de Langerhans, ¿no? En los acinos se produce el jugo pancreático y ahí en medio están los islotes de Langerhans, ¿no? Donde existen células que producen la insulina y el glucagón, ¿no? Las relaciones del páncreas son en las que hemos descrito cuando estudiábamos la bolsa omental. Es decir, que por delante está relacionada con la cara posterior del estómago. Hacia abajo con el mesocolon transverso y también con el colon transverso, ¿no? La cola se relaciona con el vaso,
Por detrás está relacionada con los pilares principales del diafragma, la aorta abdominal, la vena cava inferior, hacia arriba está relacionada con el trípode de Haller, que es el tronco celíaco, la arteria esplénica que recorre por su borde superior, y la cabeza está relacionada con las 4 porciones del duodeno. Además, también en la cabeza, en la parte posterior, encontramos, fíjense acá, en este sector, encontramos a la vena porta hepática, ¿sí? A la vena porta hepática. Y en el interior de la cabeza también atraviesa el conducto colédoco. Esta imagen se ve claramente, ¿no? El ingreso a la bolsa omental, fíjense esta flechita que se ve acá, indica el ingreso a la bolsa omental, es decir, a la transcavidad de los epiplones, que está representada por el páncreas hacia atrás. ¿Cuál es la vascularización de este órgano? La arteria esplénica, ¿no? Principalmente. La arteria esplénica, como se ve en esta imagen, nace del tronco celíaco. Este es el tronco celíaco. Este tronco celíaco se divide en una arteria pequeña, que es la coronaria estomática o gástrica izquierda. Nace también ahí la arteria hepática común y la arteria esplénica. La arteria esplénica, fíjense, recorre el borde superior del páncreas, vascularizando el cuello, el cuerpo y la cola. Y es así de que esta arteria esplénica se dirige hacia el vaso. Cuando llega al vaso, se distribuyen en ramas anteriores y posteriores, ingresan al ilio del vaso. Por otro lado, la cabeza del páncreas está vascularizada por ramas que vienen de la hepática común, como esta arteria que es la gastroduodenal. Es una rama que emite las pancreático-duodenales, tanto anterior como posterior, superior e inferior, y también una ramita que viene de la arteria mesentérica superior, que son las o las pancreático-duodenales o duodenopancreáticas inferiores, tanto anterior y posterior. Entonces, de esa manera se completa la vascularización de este órgano. Y es un órgano ricamente vascularizado. Acá también se pueden observar las arterias a nivel de la cabeza del páncreas, que son las pancreático-duodenales, ¿no? Inferiores y superiores. Las superiores son dos, una anterior y otra posterior, y las inferiores también son dos, una anterior y otra posterior. Son las mismas arterias que vascularizan al duodeno. Acá de igual manera se observa hacia la parte posterior cómo se conforman estas arterias para vascularizar la cabeza del páncreas y también el duodeno. Muy bien, eso es respecto al páncreas, ¿sí? Ahora, hablemos del vaso. ¿Qué saben del vaso? A ver, Leonardo Hoyos. ¿Está Leonardo Hoyos? ¿O no está? ¿O se ha ido a cenar? Estoy, doctor. Tenía dificultad para activar el micrófono. A ver, Leonardo Hoyos, ¿qué sabes del bazo? Que el vaso es un órgano que se puede decir que almacena, almacena una reserva de sangre y también se encuentra en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Está próximo al páncreas y también en el diafragma y en el riñón izquierdo. También el vaso está
está dividido en dos comportamientos, que puede ser una pulpa roja y una pulpa blanca. Eso sería, doctor. Y también que tiene un peso aproximadamente de 100 a 250 gramos. Ya. A ver, ¿qué dice Brisa Gareca? ¿Está Brisa Gareca? Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, dígame. También podría decir que sus dimensiones son en su longitud de 12 centímetros y en su anchura de 8. También que tiene una forma de un poliedro con 4 caras. A ver. Sí, complementando con lo que dijo mi compañero, que tiene relación con el estómago, que está ubicado también en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Ya. ¿Y para qué sirve el vaso? ¿Tendrá alguna relación digestiva el vaso? ¿Participará en la digestión? ¿Cuál es la función de este órgano? Doctor, el vaso Doctor, forma parte del sistema linfático, combate infecciones y mantiene el equilibrio de los líquidos en el cuerpo como todo órgano linfoide. Ya. ¿Qué más? Si no recuerdo mal, creo que en el vaso también se produce la maduración de los linfocitos, pero no recuerdo si eran T o eran tipo B, eso no recuerdo, creo que eran tipo T. Ya, a ver, ¿qué dice María Blanco Mattioli? Creo que son células T, doctor. Ya, pero ¿cuál es la función del vaso? Creo que trabaja en el sistema inmunológico. ¿Será un órgano vital el vaso? No. No, doctor, tengo entendido que se puede extirpar el vaso y una persona puede vivir normalmente. Ya, muy bien. El vaso no es un órgano vital, ¿sí? No es un órgano vital. ¿Qué más podemos decir, Arlet Dayana? Doctor, buenas ¿Sí? noches. Bueno, hablando de la anatomía del vaso, se encuentra en la porción izquierda del abdomen, está por detrás del estómago, justo por debajo del diafragma. Va a estar recubierto por peritoneo. Y su función, bueno, se encarga de producir linfocitos, creo que son B y T, y lo filtra la sangre. Además, también almacena células sanguíneas. Y eso, doctor. Ya. ¿Algo más para complementar, Ezequiel Martínez? Buenas noches, doctor. Sí. Bueno, para complementar, podría decir que tiene una superficie lisa. En los adultos, bueno, en un cuerpo vivo presenta un color rojo oscuro y cuando ya es un cadáver, este rojo se vuelve más oscuro. También presenta una consistencia blanda y es muy frágil. Eso podría decir también, doctor. Muy bien. A ver, hay un mensaje acá. Dice, Montserrat, dice, también realiza la hemocateresis. ¿Qué es la hemocateresis?
Doctor, va a destruir los linfocitos que están dañados, los eritrocitos y los trombocitos que se dañan. Ya, a eso se llama hemólisis. Bien, el órgano llamado bazo, con B grande y Z, es un órgano que está ubicado en el hipocondrio izquierdo, en una región llamada región esplénica. Está ubicada por encima del riñón izquierdo, por detrás del estómago y por encima del mesocolon transverso. ¿No? Más o menos se proyecta a nivel de las vértebras octava, novena y décima, ¿no? Y las costillas también a ese nivel. Este órgano, el vaso, es un órgano linfoide, es decir, de que en su interior, este es el vaso, fíjense, este órgano es un órgano linfoide, no está relacionado con ninguna de las funciones digestivas, es parte del sistema linfático linfoide, porque en su interior existen folículos linfoides, ¿no? Que están formados por células T, células B, y están en la pulpa roja, encontramos sinusoides, ¿no? Sinusoides, donde se produce la hemólisis de los glóbulos rojos, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se producen en la médula ósea, ¿no? Entonces, en la médula ósea, que tienen los huesos largos, los huesos cortos, ahí existe un tejido hematopoyético que produce los glóbulos rojos por diferentes procesos de diferenciación, ¿no? Y estos glóbulos rojos nuevitos salen al torrente sanguíneo y cumplen su función de transportar los gases, ya sea el oxígeno y el CO2. Ahora, ¿cuánto tiempo de vida tienen los glóbulos rojos? Doctor, tienen 120 días. Exactamente, 120 días. Posterior a ello, después de los 120 días, cuando llegan al vaso, son destruidos, ¿no? Son destruidos en el vaso, porque en el vaso, en los sinusoides que tiene este órgano, existen unas células que se llaman macrófagos y los van digeriendo, les van destruyendo los glóbulos rojos que ya están envejecidos. Y todo ese material que queda de los glóbulos rojos se vuelve a utilizar. ¿Ustedes saben por qué es rojo el glóbulo rojo? Las células, llamadas también hematías. ¿Por qué tiene ese color rojizo? Doctor, ¿es por la hemoglobina? Exactamente, la hemoglobina. Entonces, cuando los glóbulos rojos ya están envejecidos y han llegado a los 120 días, una vez que pasan por el vaso, son destruidos, ¿no? Por los macrófagos y otras células, son destruidos y todo ese material que queda de los glóbulos rojos nuevamente es utilizado para la producción de más glóbulos rojos, es decir, de que se produce la digestión de la hemoglobina, se forma la bilirrubina, el hierro que tienen los glóbulos rojos se vuelve a utilizar, la célula, su membrana celular del glóbulo rojo también se disgrega en colesterol, en lípidos, que posteriormente se vuelven a utilizar para formar más glóbulos rojos, ¿no? Es decir, que este órgano, el vaso, es como si fuera el cementerio de los glóbulos rojos, ¿sí? Ahí se destruyen los glóbulos que ya están envejecidos y han pasado los 120 días. Es por esa razón de que este órgano está ricamente vascularizado. En esta imagen se ve claramente, ¿no? La vascularización importante que tiene este órgano y está dada por la arteria esplénica y sus ramas de división, ¿sí? Ahora, este órgano tiene principalmente dos caras. Una cara que es lisa, que está en relación con el diafragma, por eso se llama cara diafragmática,
Tiene luego una cara visceral. Fíjense, esta de acá es la cara visceral y esta otra es la cara diafragmática. Tiene dos extremidades, ¿no? Algunos anatomistas se llaman polo superior, polo inferior, o una extremidad posterior y otra extremidad anterior, ¿no? Tiene un borde superior, este de acá, y borde inferior. El borde superior está ligeramente dirigido hacia adelante y arriba. Algunos lo llaman borde anterior. Y este borde anterior tiene unas escotaduras, fíjense, unas escotaduras que no tiene el borde posterior o inferior, ¿sí? Esta cara diafragmática es lisa, ¿no? En todos sus sentidos y está relacionada con el diafragma. Y a través del diafragma con las costillas, ¿no? La octava, la novena, la décima. La otra cara es la cara visceral. Fíjense, en esta cara visceral lo que llama la atención es la presencia del ilio. Es decir, ese espacio por donde ingresan las arterias, salen las venas. En este caso la vena esplénica, ¿no? Y sus ramas y sus afluentes, ¿no? También ingresan vasos linfáticos, existen ganglios linfáticos de ese nivel, ingresan también nervios, ¿no? Entonces, ese es el ilio esplénico. Y el ilio esplénico divide a esta cara, a la cara visceral, en dos partes. Una anterior, mucho más amplia, fíjense que está hacia adelante, y en esta cara se presenta una fosa, que es la impresión gástrica, es decir, que esta cara, o esta parte de esta cara visceral está relacionada con el estómago, ¿no? Principalmente con la curvatura mayor y con el fondo del estómago. Hacia atrás está la impresión renal, es decir, que esta parte de la parte posterior de la cara visceral está en relación con el riñón izquierdo, ¿no? Y el riñón izquierdo es el que deja una huella a ese nivel. Hacia abajo tenemos otra impresión que denota la relación con la flexura cólica izquierda, ¿no? Entonces ahí se relaciona con el ángulo izquierdo del colon, ¿no? O la flexura cólica izquierda. Entonces por esa situación se lo llama impresión cólica, ¿no? Esos son los aspectos más importantes que tiene estas dos caras, tanto la diafragmática como la visceral. Acá tenemos, en esta imagen del lado izquierdo, tenemos la estructura. Fíjense que tiene bueno, está el ilio acá, está una serosa que está cubriendo a todo el órgano, porque el peritoneo cubre en toda su extensión al órgano. Está adherido a través de ligamentos el gastroesplénico hacia el estómago. Tenemos el ligamento pancreático esplénico, que es un ligamento que se extiende desde el páncreas, desde la cuerda del páncreas hacia el bazo. Interiormente tiene esta estructura rojiza por la gran cantidad de glóbulos rojos que circulan en su interior, y ahí tenemos una abundante cantidad de sinusoides esplénicos, ¿no? Donde son los lugares de hemólisis de los glóbulos rojos. Esta es la ubicación de la celda esplénica. Fíjense, ahí está el estómago, hacia la parte anterior y media. Hacia abajo y atrás está el riñón izquierdo. También está relacionada con la glándula suprarrenal. Hacia la parte anterior y medial también está la cola del páncreas. Hacia abajo está la flexura cólica izquierda, ahí también hay un ligamento, y hacia afuera está el diafragma, ¿no? Entonces, esta es la arteria que lleva la sangre hacia el vaso. Fíjense, es un órgano ricamente vascularizado. Y como decía uno de sus compañeros, está cubierta por el peritoneo, y además también este peritoneo, bueno, que forma la serosa de este órgano, es bastante frágil, ¿no? Es un órgano muy frágil. Muchas veces se han producido rupturas esplénicas que han ocasionado la muerte, ¿no? Con un golpe contuso, una patada, un pelotazo, por ejemplo, cuando estemos jugando futsal o fútbol, que nos llegue en la parte izquierda,
y posterior, entonces puede hacer de que este órgano pueda romperse, ¿no? Por la fragilidad de su serosa. Eso es lo más importante de este órgano llamado vaso, ¿sí? Acá ya están las otras imágenes que hemos visto en la anterior clase respecto a la vena porta hepática. Tenemos acá la vena que nace de este órgano, que es la vena esplénica, que va a formar y va a unirse con otras venas y forma la vena porta hepática, la que ingresa hacia el hígado. Es decir, de que toda esta sangre que se produce aquí o drena del vaso llega al hígado. ¿Sí? Bueno, esta es la circulación hepática que hemos visto en la anterior clase. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bien. Finalmente, una vez que hemos concluido con la parte digestiva y con la descripción del vaso, vamos a continuar describiendo los órganos retroperitoneales. Y es así de que vamos a hacer una pequeña introducción respecto al aparato urinario. ¿Sí? El aparato urinario está formado por dos órganos principales, que son los riñones. Ahí están los riñones. Tenemos un riñón izquierdo, otro derecho. Ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos un conducto que nace en la pelvis renal, que se llama uréter. Ahí. De igual manera, en el otro riñón tenemos la pelvis renal, que se continúa con el uréter. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos hacia abajo? La vejiga, doctor. Eso, la vejiga. Y debajo de la vejiga, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos por debajo de la vejiga? La uretra del pene, doctor. Es la uretra. La uretra. Eso, la uretra. Ahora, ¿cuál es la función de los riñones? ¿Para qué sirven los riñones? Drenar y asimilar líquidos que se ingieren en el cuerpo, doctor. En realidad, los riñones sirven para filtrar la sangre. O sea, limpian la sangre de excesos de sustancias tóxicas, ¿no? Porque nosotros cuando consumimos alimentos, como parte de ese metabolismo de los alimentos, se absorben también sustancias que son tóxicas y además también cuando ingresan proteínas, por ejemplo, al organismo, en gran cantidad de proteínas, estas ingresan a las células y como parte de ese metabolismo celular se produce la urea y la creatinina. Entonces, estas sustancias, la urea y la creatinina, si están en exceso, son tóxicas para el organismo. Y es así de que el riñón, a través del proceso de filtración principalmente, se elimina estos excesos de estas sustancias que pueden ser dañinas para el organismo. De igual manera, cuando consumimos grandes cantidades de sal, este exceso de dióxido, de cloruro de sodio, de cloro, sodio, en fin, también se elimina por el riñón. Es decir, que el riñón cumple una función de depurador de la sangre, ¿no? Entonces, ahí por procesos de filtración, secreción y excreción, purifican la sangre. Es decir, que van eliminando, de igual manera es un órgano que regula la presión arterial, ¿no? Regula la presión porque produce una hormona que es la quimiotripsina y otra hormona que produce es la eritropoyetina, que también estimula la producción de glóbulos rojos, ¿sí? También es un órgano que participa en la regulación ácido-básica, es decir,
elimina iones, hidrógeno, ¿no? Para regular el pH sanguíneo. También es un órgano que regula la cantidad de líquido en el organismo. Cuando nosotros ingerimos gran cantidad de agua, ¿no? Por ejemplo, se use más orina para regular la cantidad de agua que tiene que tener una cantidad estándar o básica en el organismo, ¿no? Y el riñón es el que regula hace un balance hídrico, en otras palabras, ¿sí? Entonces, este riñón regula la presión arterial también, como les decía, con la producción de una hormona que se llama la renina, ¿sí? La renina. Entonces, son órganos fundamentales para el organismo, son órganos vitales, es decir, que no podemos vivir sin los dos riñones. Con un solo riñón sí podemos vivir, pero sin ambos riñones no, ¿no? Ahora, en esa función de filtración, de secreción y excreción de las diferentes sustancias que tiene la sangre, se produce la orina, ¿sí? La orina. Esta orina es producida acá en el riñón y es transportada por este conducto que se llama uréter, ¿no? Que se continúa con la pelvis renal. Y este uréter es el que lleva la orina hacia la vejiga, ¿sí? Hacia la vejiga. Y llega acá a la vejiga. Ahí se almacena la orina, ¿sí? Entonces, todo el tiempo se va produciendo orina. Si nosotros ingerimos más líquido, entonces más orina. Si no consumimos líquido, también se produce menos orina, ¿no? Entonces, lo más recomendable es de que nosotros consumamos más líquido para hacer que el riñón funcione adecuadamente. Pero eso es lo que no hacemos, ¿no? No estamos muy acostumbrados a consumir mucho líquido. Ahora, la vejiga es la que almacena la orina durante un tiempo, ¿no? ¿Qué cantidad puede almacenar de orina la vejiga? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes tienen mayor capacidad de almacenaje, las mujeres o los varones? A ver, ¿hay alguien en sala o no hay nadie? La orina se almacena durante un cierto tiempo, más o menos entre 1100 a 1200 ml. ¿Sí? Y las mujeres tienen mayor capacidad de almacenar. Ahora, cuando la orina cuando la orina está alrededor de unos 500 a 600 ml, inclusive a veces menos, se presenta el reflejo de la micción, que es esa sensación de evacuar, ¿no? Entonces, en ese momento entra en acción los diferentes esfínteres que tiene la vejiga acá, y se relaja los esfínteres y sale la orina por la uretra, ¿no? Se contrae la vejiga y expulsa la orina hacia el exterior. Es en este sector donde existe diferencia entre el hombre y en la mujer, ¿no? La uretra es el que marca la diferencia. La mujer tiene una uretra corta, recta y, bueno, mide entre 3 a 4 centímetros, ¿no? En cambio, el del varón la uretra es larga, ¿no? Es larga y tiene más o menos esa forma, ¿no? Y está en el interior del cuerpo esponjoso, ¿no? Del pene. Acá la uretra masculina tiene una porción membranosa que está acá, una porción, bueno, primero prostática, mejor dicho, que está por dentro de la próstata, que está acá, tiene una porción membranosa y tiene una porción peniana, la que está en el interior del cuerpo esponjoso. Es decir, que esta es la diferencia importante que tiene este aparato en el hombre y en la mujer. En la mujer hemos indicado que la uretra es corta y recta,
En cambio del varón es larga y en forma de S, ¿no? Cuando el pene está flácido. Entonces, esas son las diferencias que tenemos entre el hombre y la mujer, que son importantes que ustedes la conozcan, ¿no? Entonces, ya con esta introducción, jóvenes, vamos a iniciar con la descripción y vamos a continuar el día martes describiendo los órganos, ¿no? Vamos a describir el riñón, su ubicación, relaciones, vascularización, su constitución interna. Vamos a hablar del uréter, ¿no? Que son órganos retroperitoneales. Luego hablamos de la vejiga, ¿no? La vejiga, también vamos a hablar de la disposición del peritoneo que tiene, la ubicación, sus relaciones, y finalmente hablamos de la uretra, ¿sí? Entonces eso lo vamos a hacer el día martes. No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá. Doctor, yo tenía una pregunta. ¿Qué se hace en el caso de las mujeres durante la cesárea? ¿Se sabe que la vejiga está delante del útero? ¿Se hace algo para no dañar la vejiga? Sí. A ver, le voy a explicar acá. A ver. Vamos a dibujar aquí, vamos a hacer un pequeño esquema. Muy interesante su pregunta. Acá tenemos una vista lateral de la pelvis. Hacia atrás del sacro. Hacia adelante está la sínfisis del pubis, ¿no? Aquí está el piso de la pelvis, ¿no? Ese diafragma pélvico que lo hemos mencionado. Por detrás está la vejiga. Ahí está la vejiga y está la uretra. Ahora vamos a colocar de otro colorcito el útero. Ahora, el útero cuando es grávido o está en proceso de gestación, aumenta de tamaño, ¿no? Es decir que el útero tiene unos 7 centímetros de largo, no en condiciones normales. Pero cuando está en gestación, puede llegar a tener más de 30 centímetros. Es decir, que se hace bastante grande y llega a ocupar todo este espacio, así. Ahí está el útero. Ahí está. Ahí, con su cuello. Y ahí está la vagina. ¿Sí? Esto es en forma esquemática. Y ahí está el feto, ¿no? Ahí está el feto. Ahí está. Ahora, por detrás del útero está el... ¿Qué órgano? El recto, doctor. Eso, muy bien. Aquí está el recto. Con diferentes porciones, la curvatura sacra y la perineal hacia atrás, ¿no? Entonces ahí está el recto que continúa con el ano. Entonces, cuando se ingresa a hacer una cesárea, la vejiga tiene que estar en realidad evacuada, es decir, antes de la cesárea tiene que ir al baño la paciente. O para prevenir ya lesiones en la vejiga se coloca una sonda, ¿no? Acá en la vejiga se coloca una sonda, por acá se introduce, ahí está la sonda, para hacer de que la orina salga y no se acumule. Porque acá la vejiga, como se sigue produciendo la orina, entonces puede acumularse de orina y puede interferir en cierta medida la cesárea y además también puede ser lesionada cuando se hace algún corte. Cuando entramos a abdomen, ahí está el abdomen, ¿no? Esto está hacia atrás. Acá en este sector, entre la vejiga y el útero, se coloca un separador.
Cuando se opera, se coloca aquí un separador. Se llama suprapúbica. Es un instrumental quirúrgico, se utiliza ahí y se pone un separador para separar la vejiga. Y con esa separación ya es mucho más fácil abordar el útero. Entonces, es muy raro, ¿no? Sería chalequeada del ginecólogo, del ginecobstetra, de poder lesionar la vejiga, ¿no? Entonces, muchas veces por desconocimiento, por alguna, algo que no haya hecho bien el cirujano, puede lesionar la vejiga. Pero ya colocando la suprapúbica, muchas veces coloca una gasa a este nivel y se secciona el útero acá. Ahí se secciona el útero. Entonces, es muy improbable que se lesione la vejiga, ¿no? Entonces, una vez que, y además también la vejiga tiene que estar evacuada, es decir, no tiene que tener orina. Por eso se coloca una sonda a ese nivel para evitar de que la vejiga esté llena de orina e interfiera la cirugía, ¿no? No sé si he podido contestar su pregunta, señorita. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Ya. Muy bien, chicos, nos vemos el día martes. Martes, doctor, gracias. Bueno, doctor, hasta Gracias, luego. doctor, hasta luego. Doctora,